Hola a todos, un placer estar con ustedes de nuevo y hoy vamos a ver el tema de desarrollo del sistema nervioso. Para comenzar este tema, vamos a ver primero un pequeño resumen de lo que es fecundación y vamos a ver desde el día cero. Entonces, todo comienza desde la fecundación que sucede por la combinación de un espermatozoide y un ovocito. Esto va a crear a un cigoto, una célula que tiene una carga genética completamente distinta a la del padre y al de la madre. Este cigoto, unas 30 horas después de la fecundación, va a comenzar un proceso llamado segmentación, en el cual va a producir otras células. A cada una de estas células se le denomina un blastómero. A este cúmulo de células, más o menos unos 3 días post fecundación, se le va a llamar mórula, debido a que tiene ahora de 12 a 32 blastocistos y asimila la forma de una mora. A final de cuentas, esta mórula va a cambiar de nombre y se le va a denominar blastocisto más o menos al cuarto día post fecundación. Esto se debe a las siguientes características. Número 1. Desarrolla una cavidad blastocística, un espacio en el medio. Y número 2. Se va a producir unas células específicas en la parte interna que vamos a llamar células para producir el embrioblasto. El embrioblasto van a ser las células responsables de producir al embrión, mientras que todas las células que colocamos de color naranja a la periferia son el trofoblasto, que son las responsables de crear más adelante a la placenta y estructuras anexas. Imagínense que nosotros tenemos al endometrio. Alrededor del día número 6, post-fecundación, este blastocisto se va a insertar en el endometrio. Si nosotros llegáramos a hacer un aumento en esta pequeña área de aquí, miraríamos lo siguiente. En el día número 6 tenemos a nuestro trofoblasto, que va a estar en contacto directo con el endometrio, y a nuestro embrioblasto, que va a estar en contacto directo con la cavidad blastocística. En el día 6 va a producirse un cambio y van a producirse otro tipo de células, más interno que el embrioblasto. Entonces ya no lo vamos a denominar solamente embrioblasto. Vamos a cambiar el nombre a dos estructuras. El epiblasto, que está en contacto directo con el trofoblasto, y el hipoblasto o endodermo primitivo, que va a estar en contacto directo con la cavidad blastocística. Si nos adelantamos un poquito a la tercera semana, vamos a ver lo siguiente. Imagínense que este círculo azul es el epiblasto visto desde una vista superior. Y aquí es todo lo que se ha producido visto externamente, pero no podemos ver nada interno. Así que ya que nos interesa saber qué hay adentro, vamos a realizar un corte a este nivel, como si estuviéramos viendo el epiblasto desde arriba, a esa estructura que sería todo lo que es las estructuras anexas del trofoblasto. Al realizar el corte, miramos lo siguiente. Miramos dos ubicaciones bien diferenciadas. El epiblasto, que en la parte superior va a tener una cavidad que antes no había y que era el apnios, y el hipoblasto, que ahora la cavidad se le va a denominar vesícula umbilical. Va a suceder algo muy importante en esta etapa y es la aparición en el epiblasto de una estría primitiva que pronto va a llamarse surco primitivo y el fosito o fosita primitiva que va a también llamarse nudo primitivo. Esta aparición realmente es una invaginación del epiblasto. Esta invaginación va a servir para lo siguiente. Bueno, se me había olvidado mencionar que desde la aparición de la estría primitiva, ahora nosotros podemos identificar el eje del fruto de la concepción y podemos saber qué es craneal y qué es caudal. Todo lo que está cercano a la estría primitiva es caudal. Entonces, como había mencionado anteriormente, esta estría es una invaginación y va a servir para el movimiento de células para que se trasladen abajo del epiblasto. Ese movimiento de células va a crear una tercera capa que antes no estaba. Por lo tanto, nuestra clasificación de epiblasto y hipoblasto ya no funciona. Así que vamos a tener una tercera capa y la vamos a denominar ectodermo, quien antes era epiblasto, mesodermo, la que es la más nueva, y el endodermo, que anteriormente era el hipoblasto. Al final de cuentas, en la cuarta semana desaparece lo que es la estría primitiva. En caso que no desaparezca, puede producir algunas patologías, como un teratoma sacrococcigio. Si nosotros hacemos algo más de aumento para ver solamente al ectodermo, mesodermo y el endodermo, vamos a ver que se desarrollan muchos eventos importantes para el desarrollo del sistema nervioso. Número 1 va a ser la aparición de una estructura llamada la notocorda. La notocorda es una invaginación realmente del endodermo
hacia el mesodermo, en el cual queda una estructura circular. Esta notocorda va a ser un inductor, es decir, que va a hacer que se desarrollen algunas células. Por ejemplo, la notocorda va a hacer que se engrose el ectodermo y cree una placa neural. Al mismo tiempo, al mesodermo que está al lado, lo va a condensar y va a crear estructuras más condensadas llamadas somitas. Y las somitas son las responsables más adelante de crear hueso, músculo y dermis en las áreas cercanas. Vamos a diferenciar un poquito esta área de color de la placa neural para seguir sus movimientos, porque de aquí se va a hacer una de las estructuras más importantes del sistema nervioso, el tubo neural. Entonces, tenemos nuestra placa neural y vamos a diferenciar esta parte. En la placa neural va a suceder algo y va a empezar a aparecer una invaginación de la placa neural. Se va a empezar a invaginar desde la parte media del ectodermo. Esa invaginación también va a crear pliegues. Y eso se llaman pliegues neurales. Y esto va a suceder alrededor de todo el eje de lo que es el ectodermo. Entonces, desde este momento los llamamos surco neural, la invaginación, y pliegues neurales, las partes superiores. Ese surco neural va a seguir invaginándose y los pliegues neurales van a intentar unirse para poder cerrar el agujero que se creó por esta invaginación. Quiero que hagamos caso a esta ubicación que he limitado en color verde, porque más adelante van a crear otra estructura, porque van a quedar en el intermedio de cuando se cierre, pero tampoco van a ser parte propiamente dicho del tubo neural. Al final de cuentas, esto se transporta y el tubo neural queda en el medio. La placa neural se ha sellado por completo en la parte media, acá en el ectodermo, y quedan nuestras estructuras color verdoso. Estas van a terminar separando y movilizando al lado del tubo neural. Y ahora sí las podemos nombrar propiamente dichos como tubo neural, la cresta neural y epidermis en desarrollo, que va a ser lo que queda del ectodermo. El tubo neural es responsable de crear al sistema nervioso central, es decir, lo que es el cerebro propiamente dicho, y la médula espinal. Y la cresta neural va a crear el sistema nervioso periférico, que son todos los ganglios que encontramos en el cuerpo, incluidos los ganglios raquídeos, que están al lado de la médula espinal. Como vieron, este movimiento cerrado no es completamente homogéneo. Todo comienza en el medio y luego se va expandiendo hacia los extremos. Pero realmente no se terminan de cerrar con facilidad los dos extremos superior e inferior. A esto los vamos a llamar neuroporo anterior y neuroporo posterior. El neuroporo anterior cierra más o menos en el día 23 al día 25 y el neuroporo posterior cierra más o menos del día 25 al 27. En caso de que estos no se cierran, se pueden producir ciertas patologías. Por ejemplo, si no se cierra el neuroporo posterior, se puede producir un meningocele o un mielomeningocele. Y en el neuroporo anterior se puede crear una anencefalia o una meroencefalia, que es, mal dicho, o se le dice vulgarmente, un niño que nace sin cerebro, pero realmente es que no se produce una migración exitosa de células al cerebro y hacen falta partes o desarrollo adecuado de las mismas. Esta imagen de aquí, a pesar de que parezca un sapito, como algunos le dicen, o una lagartija, realmente es un embrión que ha estado neurulando, es decir, que ya ha estado desarrollando su sistema nervioso. Imagínense que este es el embrión y le realizamos un corte a este nivel. Por lo tanto, nosotros estamos viendo esta estructura, viendo el tubo neural, viéndonos hacia nosotros. Entonces, para diferenciar mejor las estructuras, vamos a acercarlas un poco. Podemos ver por lo siguiente al tubo neural y un agujero en el medio que le vamos a llamar un neuroporo. Lamentablemente, por el tipo de corte no podemos identificar con facilidad si es anterior o posterior. Podemos ver estructuras condensadas en la parte superior que son las somitas, que se terminan expandiendo y creciendo mucho, dando una forma de relieve en la parte superior del embrión. Inclusive podemos ver una estructura que no es fácil de visualizar y es lo que está abajo del tubo. Esta estructura es de forma de línea y esto es lo que queda de la notocorda, porque la notocorda sigue después de que se pliega el embrión la forma del tubo y por tanto se puede ver pequeñas líneas.
La notocorda termina desapareciendo con el tiempo, casi por completo. Lo único que queda en el adulto de la notocorda al final es el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Eso es lo único que queda. En caso que queden más restos, se genera una patología que es similtumoral llamada un cordoma. Otra estructura que podemos ver aquí también es la prominencia cardiogénica, que es a donde se va a desarrollar el corazón, que también la podemos ver en este pequeño diagrama. Ahora ya hablamos en sí del embrión, pero tenemos que dar un poco de énfasis a la médula espinal. Esto es una médula espinal un poco más desarrollada en un corten de abdomen transverso. Podemos identificar las siguientes estructuras. Número 1, los ganglios raquídeos, que como habíamos mencionado se derivan de la cresta neural, y esto es sistema nervioso periférico. Tenemos al arco vertebral, que es posterior, y al cuerpo vertebral, que es anterior, a donde va a estar el disco intervertebral. Y por último, encontramos a la médula espinal propiamente dicho. Es importante mencionar también que tanto el arco como el cuerpo vertebral son derivados de los somitas, que también van a ayudar a generar hueso. Si hacemos un poquito de aumento para ver un poco mejor la médula espinal, vamos a ver lo siguiente. Número 1. Sustancia gris. En esta ubicación vamos a encontrar más que todo los cuerpos de las neuronas. Es importante mencionar también que a pesar de que se miran múltiples núcleos en esta imagen, realmente no todos son neuronas, más que todo son neuroglia, que son las células que no son neuronas pero también habitan en el sistema nervioso. Eso sucede porque las neuronas son muy difíciles de que se miren cuando se intentan pintar con tinte de hematocilina y eosina. Por lo tanto, muy pocas, si es que alguna, de estos núcleos pertenecen a neuronas. Lo siguiente es la sustancia blanca, que son los axones de estas neuronas, no sus núcleos. Y miramos un mesodermo meningio. Esta pequeña capa que está aquí, que lamentablemente es un artefacto que se mira así porque debería estar pegado a lo que es la médula espinal, es la que más adelante va a producir todas las capas de las meninges. Y esto obviamente es producido por mesodermo. Y por último encontramos al conducto ependimario, que es en el cual va a estar tapizado por células llamadas células ependimarias y en él va a circular líquido cefalorraquídeo. Hablamos de la médula espinal, pero cuando se cierra el neuroporo anterior, van a empezar a aparecer dilataciones. Esas dilataciones van a ser el preámbulo de creaciones de estructuras más complejas en el cerebro. Por ejemplo, encontramos a las vesículas primarias, que son dilataciones que son el prosencéfalo, la más anterior, el mesencéfalo, la parte media, y el romboencéfalo o cerebro posterior. Después de esto va a seguir la médula espinal. Estas vesículas primarias van a dividirse en dos la mayoría. Entonces a esas las vamos a denominar vesículas secundarias. Entonces nuestro prosencéfalo se dividió en dos, en un telencéfalo y un diencéfalo, como podemos ver aquí en esta imagen. Nuestro mesencéfalo sigue siendo mesencéfalo, no produce mucho cambio. Y el romboencéfalo cerebro posterior se divide en dos, un metencéfalo y un mielencéfalo. Ahora viene lo lindo y es cuando cambian los nombres, que son las estructuras nerviosas derivadas de estas vesículas. ¿Qué van a hacer? Del telencéfalo se deriva la corteza cerebral. Del diencéfalo se deriva el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo, es decir, todo lo que tenga tálamo en el nombre. Y el mesencéfalo, como siempre, mantiene su nombre. A él no le gusta cambiar mucho. El metencéfalo va a producir el puente y el cerebelo. Y el mielencéfalo va a crear al bulbo raquídeo. Claro, no solamente vamos a encontrar el sistema nervioso conglomerado entre sí, van a haber cavidades entre el sistema nervioso y es lo que nosotros llamamos ventrículos. Del telencéfalo van a haber el llamado ventrículo número 1 y 2, del diencéfalo va a estar el tercer ventrículo, en el mesencéfalo va a estar el acueducto de Silvio y en todo el romboencéfalo va a haber solo un ventrículo, el número 4 o cuarto ventrículo. Vamos a ver un poquito unas imágenes histológicas de estas vesículas. Esta es una vesícula primaria y realmente no son muy admirables, son un tejido bastante simple en el cual hay una pared ventricular y el ventrículo que es el agujero propiamente dicho, y lo demás es tejido nervioso en desarrollo. Pero si nosotros llegamos a investigar un poquito más estas placas, vamos a ver lo siguiente.
vamos a ver un ventrículo y pegado a una pared ventricular vamos a encontrar una estructura digitiformes. Estas estructuras digitiformes van a crear lo que llena usualmente los ventrículos del cerebro, y es el líquido cefalorraquídeo. Estas estructuras en forma digitiforme se llaman plexos coroideos, que realmente son un manojo de capilares pegados a células, que son ependimarias, que van a filtrar la sangre y van a solamente liberar líquido cristalino casi, un líquido que es bastante claro en situaciones normales, y azúcar, que va a ayudar a regular la homeostasis del cerebro. Si la miramos un poco más de cerca, así se pueden ver los plexos coroideos en una vesícula primaria, pero no están completamente desarrollados. Ellos tienen que crecer todavía para poder producir el líquido cefalorraquídeo, que usualmente se empieza a producir un poco después de la cuarta semana, después de que se cierran ambos neuroporos. Aquí miramos por lo tanto una vesícula secundaria, en la cual ya creció. Miramos ciertas características similares. Número 1, una pared ventricular y tejido nervioso claro alrededor en desarrollo. Ahora, pero entonces, ¿qué es esa estructura enorme de aquí? Esa estructura que están viendo es el plexo coroideo que ha crecido. Y podemos ver que es muy enorme. Y este va a tapizar y va a estar pegado a la pared ventricular y va a ayudar a producir el líquido cefalorraquídeo. Viéndolo un poco más de cerca puedo ver su magnitud y qué tan enorme es. Estas estructuras van a estar en todos los ventrículos, pero van a ser un poco más evidentes en el primero y en el segundo ventrículo. Vamos a ver un poquito esta imagen un poco más de cerca para explicarles cómo se mueve el líquido cefalorraquídeo. Usualmente vamos a ver que en el telencéfalo vamos a encontrar el primero y segundo ventrículo, en el cual se va a producir el líquido, y va a pasar a través de dos agujeros, llamado el agujero interventricular o agujero de Monroe. De este agujero van a entrar a la cavidad del diencéfalo, el tercer ventrículo. De este se va a movilizar hacia el mesencéfalo a través del acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio es en sí la cavidad ventricular que tiene, por así decirlo, el mesencéfalo, pero solamente es un camino muy angosto que usualmente se puede bloquear. En caso que se bloquee el acueducto de Silvio, es muy probable que se produzca una hidrocefalia. Más adelante, este líquido va a seguir moviéndose hacia el metencéfalo y el mielencéfalo, en el cual solamente tienen un ventrículo, denominado el cuarto ventrículo, que tiene forma de rombo. Y por último, va a ir hacia el conducto central o ependimario de la médula espinal. Bueno, este ha sido todo el video, espero que les haya gustado mucho y fue un placer estar con ustedes de nuevo. Hasta la próxima semana.